vestíos de toda la armadura. Hoy el hermano Arán, cuando comenzamos la reunión, preguntó si nos habíamos vestido de toda la armadura. Bueno, una respuesta personal se requiere ante la pregunta. El mandato sigue, según Efesios capítulo 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestíos de toda la armadura. Hay que vestirse bien, como escribíamos en el Heraldo de esta semana. Hay que vestirse bien para poder triunfar. Hoy pretendo, en el tiempo que tengo, repasar 4 de las 7 partes de esta armadura de Dios. Así que estamos en el capítulo 6, a partir del verso 14 en adelante, donde se comienza a describir cada una de las partes de esta armadura, que usted las tiene bien escritas, bien desarrolladas en su forma bíblica, también en el Heraldo de hoy, y por supuesto en la Biblia, que es el libro donde está el origen de esta idea que presenta Pablo de cómo los cristianos podemos ser vencedores. Y entre el capítulo 1 y el capítulo 6, Pablo describe cómo es la vida cristiana y que todo eso es parte de la armadura para defender la buena vida cristiana que él describe entre el capítulo 1 y el capítulo 5. Tenemos que usar estas armas del reino de Dios. Primero, en el verso número 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad. Lo opuesto es la mentira. En Juan capítulo 8, verso 44, hoy voy a citar varios textos de otros lugares, pero el único que voy a leer es este, porque es una declaración completa, extensa, de Jesús acerca de la naturaleza del diablo. El diablo que sigue tan activo como cuando Jesús hizo estas afirmaciones. Busque en su Biblia Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44. Juan 8, 44, que dice así. Jesús está hablando con directivos, líderes, maestros de Israel, que tenían un estilo de vida muy particular en cuanto al desarrollo de su fe. Eran más legalistas que llenos de amor. Confiaban más en la ley escrita que en la ley de Dios que escribía en el corazón Dios de las personas. Por eso se refiere a ellos con mucha dureza. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hay una denuncia directa de Jesús, no solamente a la actitud falsa, hipócrita de los líderes de Israel, sino también a quién es el diablo, a quién es Satanás. Si alguien tiene dudas de su existencia y de lo que él hace, pues aquí tiene palabra de Jesús. ¿Le cree usted a Jesús?
Él está enseñándonos quién es, quién era, quién es, lo que hace y cómo actúa, porque es mentiroso y padre de mentira. Si nos vamos otra vez a la armadura, en el capítulo 6 de Efesios, vamos a encontrar que hay que ceñirse con la verdad. Hay que atarse los lomos, dice Pablo. Hay que fijar la fortaleza de la vida espiritual en la verdad de Dios. Ceñirse. La verdad es decidir oponerse al diablo. Y esto es cosa seria. Quien tergiversa la verdad se hace discípulo del diablo. No hay verdades a medias. También fue inventado aquello de mentiras blancas. No hay mentiras a medias o buenas mentiras. La mentira es mala por su origen y el originador de las mentiras. Quien miente como estilo de vida cae bajo la influencia del diablo. ¿Quién le acusará ante Dios? Dicen las palabras de Juan en el Apocalipsis, capítulo 12, verso 10. Anote la referencia bíblica para que usted pueda luego leerla. Apocalipsis 12, 10. Permanentemente, Satanás, dice Juan en esa declaración, acusa a los creyentes, a los seguidores de Jesús, de ser mentirosos. Él no va a la presencia de Dios para acusar a los que no han nacido de nuevo, pues son parte de su redil. Y si mienten, pues mienten porque son hijos del padre de la mentira. Pero él va ante la presencia de Dios, dice Apocalipsis 12:10, para acusar continuamente a los cristianos mentirosos. ¿Puede haber cristianos mentirosos? ¿Qué le parece a usted? Me refiero a quienes tienen estilo de vida basado en las mentiras. Esto es muy penoso decirlo y declararlo. ¿Y cuántas veces nos hemos dado cuenta de personas cristianas que viven dentro de ese estilo de vida, falseando la verdad o falseando la vida que llevan, diciendo que viven como Dios manda, pero están viviendo una vida doble? Vivir una vida doble, un pie en el mundo, un pie en la iglesia, como decimos, muchas de esas personas son acusadas por Satanás ante Dios de mentirosos. Y la verdad es que muchas de esas acusaciones pueden ser verdad, pueden estar basadas en la realidad del estilo de vida de algunos discípulos. Hay menciones diversas y abundantes, si usted las quiere estudiar en la Biblia, en los escritos apostólicos, en el Antiguo Testamento, que hablan acerca de esta señal importante de ser veraces como Dios lo es. San Pablo usa la figura del cinturón bien ceñido en los lomos, bien apretado, para que nada se caiga, bien ceñidos con la verdad. Más de una vez Pablo va a escribir en sus cartas: dejen de mentirse unos a otros, hablen la verdad unos con otros. Jesús dijo: vuestro hablar sea sí, sí o no, no. Lo que es de más de esto, pues sale siendo engañoso. La importancia de ser defensores de las verdades de Dios es otro aspecto de esta parte
de la armadura de Dios, la defensa de la fe. Al respecto, el escritor Judas del Nuevo Testamento hace una buena apología, defensa de la verdad de Dios. Todo lo que viene de Dios es veraz, es verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Así que al creer en Cristo, adoptamos ese estilo de vida de Jesús. Él es la verdad y Él está en nosotros. Así que nos vestimos, nos ceñimos de la verdad de Dios, bien ceñidos para estar firmes. En segundo lugar, vamos a dar otro paso para ver el verso número 14 también, que con un i después de la coma une la verdad con la coraza de justicia. La expresión coraza de justicia está en la Biblia también en otras partes, y usted puede investigarlas y ahondar esta enseñanza. Le doy una referencia para que la estudie. Anote por allí Isaías 59, verso 17. Voy a repetir. Isaías 59, 17. No solo el verso 17, hay que leer todo el contexto de ese capítulo, donde se describe a Dios poniéndose la armadura para ejecutar sus juicios. Para el cristiano, ponerse la coraza de justicia significa, en forma práctica, que en sus acciones diarias ha de reflejar el carácter justo de Dios. El carácter justo de Dios. Eso es lo que deberíamos todos reflejar diariamente en nuestras conductas. Personas justas. La coraza de justicia es de Dios. Bueno, toda la armadura es de Dios. Pero señalo que en este caso especial, la justicia que impartimos, los juicios que emitimos hacia otras personas o hacia sistemas humanos, la justicia con la que debemos operar los cristianos unos con los otros, viene de Dios. Con la justicia de Dios, el carácter se transforma en justo. ¿Puede usted recordar de personas que se dice fueron justas en la Biblia? Tiene que irse al Antiguo Testamento y recordar algunos nombres. Mujeres y hombres justos que obraban según la justicia de Dios. En muchos de esos casos, al estudiarlos, vamos a encontrar que la justicia que operaban era muy dura. Venía de la mano de Dios y la justicia de Dios, como en el caso de Isaías 59, 17, puede llegar a ser muy dura para una persona, una familia, un pueblo. Ahora, el cristiano, la persona que nace de nuevo, como usted, como yo, como todos los que estamos hoy congregados, debemos mostrar esta parte de la armadura como que es la justicia de Dios. Hablamos con justicia, emitimos juicios con justicia de Dios. Pensamos y obramos, actuamos en nuestras conductas con la justicia de Dios. Por otro lado, quiero recordarles que Jesús advierte, no juzguéis, porque con la medida con que juzgáis, seréis juzgados. La réplica de la injusticia que realicemos será nuestra propia injusticia para nosotros mismos.
nuestro propio juicio. La justicia que viene de Dios siempre es buena, nunca es mala, siempre es positiva. Y cuando declaramos justos los caminos de una persona, de una familia, de un pueblo, de un país, estamos declarando esto en nombre de ¿quién? En nuestro caso, de Dios. Por eso, la justicia que Dios imparte debe ser reflexión diaria de los creyentes antes de emitirla en relación a otras personas. Nos vamos a otra parte de la armadura, la parte número 3, verso 15, una breve frase que dice: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y ahí llega un punto. Quiero mencionarle que las frases 14 y 15 van unidas en un solo mensaje, aunque tiene las variantes de la forma y lugar de la armadura. Vea usted cuántas veces aparece el término que une una con otra, es el término y vestidos, y calzados. Así que no podemos obviar ninguna de estas tres acciones. En este caso ahora, el Evangelio de la paz. Evangelio de la paz. El calzado es necesario para caminar cómodos. Y si nos remitimos a los tiempos que Pablo escribía, pues los caminos y las calles y las veredas no eran tan buenas como las nuestras, aunque en algunos casos en nuestra ciudad algunas veredas están en muy mal estado y caminar se hace hasta peligroso por los tropiezos y las caídas. Ahora hay que vestirse bien los pies. Y ahora en invierno entendemos mejor eso, ¿verdad? Sería complicado andar de chancletas ahora en invierno, más bien nos ponemos zapatos con suelas gruesas. Así usaban los soldados que estaban junto a Pablo, de los cuales él tomaba esas figuras. Y aplicó el calzado protector de los pies al Evangelio de la paz. También Isaías cita esta figura. Le doy la referencia para que después la lea. Capítulo 52 de Isaías, anote por allí, verso 7, y lea todo el contexto de este verso 7, con énfasis en el verso 7, recordando el Evangelio de la paz. Por lo general, se entiende que el cristiano es proclamador del Evangelio mientras camina en el mundo. Está bien pertrechado en sus pies, además de las otras partes de la armadura, pero está bien pertrechado en los pies con el Evangelio de la paz. Sabe el cristiano que el Evangelio de Cristo produce paz y quiere que todos reciban esa noticia. Y por eso lleva a todas partes, mientras camina en el mundo, lleva a todas partes el Evangelio. Y para esto no se necesita ser un predicador, un pastor, un maestro o maestra de Biblia, un evangelista. Todos los cristianos tenemos pies y todos los cristianos nos ponemos zapatos, que es la figura de esta parte de la armadura. Es necesario caminar, moverse en toda la vida, en todo el trayecto de la vida, llevando el Evangelio a todas partes. Tal vez una de las cosas que nos ha enseñado este tiempo de pandemia es eso, que tenemos que ir más allá de lo que hacemos habitualmente en un templo.
que tenemos que ir a familias del barrio, a invitarles a conocer a Cristo, a proclamarles el Evangelio de alguna manera, obsequiándoles un libro, haciéndoles una llamada telefónica, visitándoles en tiempos de enfermedad, diciéndole al vecino, a la vecina, estoy orando por ti, estoy pensando en ti, porque así como Cristo me ama, te ama a ti. El cristiano que tiene bien calzado el Evangelio de la paz en sus pies como parte de su armadura, lleva el Evangelio a todas partes. Note usted que Pablo dice, con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz, no de la guerra, no de los conflictos, no de las discusiones vanas, la paz. ¿Recuerda cuando Cristo se apareció a sus discípulos una vez y después otra vez lo repite y les dijo a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Es una paz diferente. Si bien el Evangelio, en muchos casos, produce conflictos, a veces el esposo acepta, la esposa no acepta, y hay conflicto entre ambos por las diferencias cristianas. O a veces ocurre eso con pueblos, con naciones, unos que se oponen a Dios y otros que no se oponen. El Evangelio entra y es que produce conflicto en la vida de las personas porque hay que cambiar de vida. Pasamos de un reino al otro, de un reino de conflictos a un reino de paz. Pero hay que seguir, dice San Pablo en esta parte de la armadura, tener siempre calzados los pies, siguiendo, caminando con el apresto del Evangelio de la paz. Y vamos a la número 4, para que el tiempo me dé justo, y estamos en el verso número 16. Esto mencioné algo el domingo pasado. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. No, para quienes tienen todavía alguna duda de la existencia del diablo, vean ustedes, observen el pasaje de cuántas veces Pablo lo menciona para que quede claro en la mente de los cristianos que Satanás es real, que no es una figura mitológica, que no es un ángel bello, se disfraza de bello, pero es un león rugiente, como dice el apóstol Pedro. Vea usted el escudo de la fe. Generalmente, los escudos que Pablo contempló con el soldado que tenía a su lado mientras estaba preso en Roma esperando su juicio, los escudos de los soldados medían 1,20 m por 1 de ancho. Variaban de acuerdo al tipo de conflicto bélico que tuvieran. Generalmente eran hechos de madera, maderas entrecruzadas y madera tratada sumamente dura. Además, los forraban con piel bien tratada que fuera resistente. En los bordes le ponían un metal firme, fuerte, hierro podría ser, con unos ganchos en sus costados, a los lados y también en los lados superiores, que se podían unir unos con otros. Tal vez habrán visto alguna vez esos conflictos bélicos
de los romanos, donde por la orden de quien les conducía, formaban como una pared con sus escudos, cubrían sus cuerpos y también sus cabezas. Era una fortaleza andante. No solo se defendían de las lanzas y ataques de sus enemigos, sino que al avanzar juntos y enganchados esos escudos unos con otros, eran una fortaleza viviente andante. Era uno de los grandes descubrimientos bélicos de la época, tener esos soldados. Y cuántas personas padecieron ante ellos y los soldados se defendían. Antes de entrar en la batalla, dicen los reporters de aquella época, los mojaban para que las flechas pudieran rebotar y tampoco incendiaran con los dardos de fuego, incendiaran sus escudos. Los mojaban bien, el cuero se endurecía más, la madera se endurecía más y era una forma de guardar sus vidas. Eran defensas muy especiales, bélicas de aquella época. Pablo menciona el escudo de la fe. El escudo que los cristianos portamos no es únicamente individual. Unos con otros, esos escudos de la fe se unen y los cristianos se defienden los unos a los otros. Aquí la mención de la fe no se refiere al cuerpo de doctrinas de una iglesia, sino que se refiere a la presencia de Cristo en la iglesia. Unidos por Cristo, defendidos por Cristo. Él está presente a través de ese escudo. Pablo al escudo de la fe lo destaca con los términos precedentes allí en el verso que hemos leído. ¿Vieron ustedes? Dice, sobre todo. No se refiere aquí a que esto es lo más importante, pero dice, esto tiene que estar al frente, esto que tiene que estar visible, esto es lo que nos defiende a todos. ¿Qué clase de fe es necesaria para poder apagar lo que Pablo dice, los dardos de fuego del maligno? Les recuerdo que los romanos usaban los escudos como los construían para que los dardos de fuego que llegaban hasta ellos del enemigo no penetraran sus cuerpos, tampoco los escudos, y el fuego se apagara. Ahora, en este caso, para los cristianos, esto representa un gran desafío. Mencioné en domingo anterior, creo que fue, algunas clases de dardos de fuego que pueden llegar a nuestra vida personal, familiar y como iglesia. Y entonces, para que esos dardos que vienen para herir y que vienen para quemar fuego del maligno, ¿cómo podemos evitar que esa acción premeditada de Satanás no nos perjudique como cristianos, como personas, familias y como iglesia? Es necesario apagar los dardos de fuegos del maligno. Hay una fe que tiene que ver con la presencia de Cristo. Cristo está presente en nuestra vida. Estoy con ustedes, dijo Jesús. ¿Hasta cuándo? A veces, o me voy a dormir, dice Jesús, en ese momento suspendo la presencia. Él dice que siempre estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Mateo 28, 18 al 20, la gran comisión termina diciéndoles, luego de enviarlos al mundo, a los cristianos, termina diciéndoles dónde vayan, dónde estén enseñando, predicando, estoy con ustedes.
a la predicación del Evangelio de la paz les llegarán los conflictos. Y para la defensa tenemos el escudo de la fe. Él dijo, estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Hoy está con usted Cristo. ¿Cree esto? Además de eso, San Pablo nos enseñó que somos el templo del Espíritu Santo de Dios y que Él habita en nosotros. Él decidió honrar a los cristianos, a los hijos de Dios, con su presencia como si fuéramos un edificio, un templo, y está en nuestras vidas, vive en nosotros, está con nosotros. Además de ser el Espíritu Santo consolador, es el guía y maestro de las verdades de Dios. Jesús es el escudo, Jesús es la defensa. Tenemos esa fe con nosotros. Él lo prometió, está con nosotros. Esta fe en Jesús presente actúa como escudo defensor contra los dardos de fuego del maligno. El próximo domingo seguiré con las demás partes de la armadura. Ahora le pregunto, como se preguntaba al inicio de esta reunión, pensando en estas 4 partes de la armadura: la verdad, la justicia, el evangelio de la paz y el escudo de la fe. ¿Tiene usted puestas esas armaduras en su vida ahora? Para poder vencer en este tiempo bélico que tenemos con Satanás, que quiere destruir todo lo que le pertenece a Dios, necesitamos estas partes de la armadura. Necesitamos toda la armadura, pero hoy le invito para que ore conmigo específicamente vistiéndose estas armaduras. Cuando usted se viste en la mañana, bueno, se sacará el pijama, supongo, si es que lo usa, pero luego comienza a vestirse con otras vestimentas para este tiempo frío y pone una sobre la otra, se viste adecuadamente. Lea el artículo en el Heraldo como complemento a esta afirmación. Ahora les invito para orar, luego cantaremos otra vez. Vamos a orar. Les pido que hagan una oración muy personal, muy especial, pensando en esto que ha oído. Vamos a orar. Señor, hoy queremos vestirnos de toda tu armadura. Hoy nos ceñimos tu verdad. Hoy nos vestimos con tu coraza de justicia. Hoy nos calzamos con el apresto del Evangelio de la paz. Hoy, Señor, tomamos el escudo de la fe para defendernos en lo personal, familiar y como iglesia, defendernos unos a otros con el escudo de la fe. Señor, pedimos que cada hermana, que cada hermano presente hoy en este encuentro dominical tenga estas armas de la armadura puestas en su vida diariamente, para que nada ni nadie le separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Llénanos con tu Espíritu Santo, llena cada parte de nuestro ser, físico, emocional, mental y espiritual, con tu Espíritu Santo. Señor, gracias porque eres nuestra defensa y buen escudo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hermanas y hermanos, firmes
y adelante. Firmes y adelante, que Jesús nos ve. Que Dios les bendiga.